Regresé a casa más temprano de lo planeado. El almuerzo con Lucía resultó ser breve. La conversación no fluía, y en lugar de sentir el alivio esperado, me invadía el cansancio. Anhelaba silencio, mi propio espacio. La llave giró en la cerradura, y en ese instante escuché un ruido sordo en la sala, como si alguien hubiera golpeado torpemente los muebles. Me quedé paralizada. En casa no debería haber nadie. Durante unos segundos simplemente permanecí en el recibidor, atenta. Silencio. Solo el leve murmullo de la ciudad a través de las ventanas. Abrí la puerta con cautela. La tenue luz de las farolas, que se filtraba entre las pesadas cortinas, me permitió verlo. Alejo. Estaba sentado en el sofá, girando despreocupadamente mi encendedor de plata entre los dedos. «Oh, tía, ya estás aquí», dijo con calma, sin mostrar la más mínima sorpresa. Lolo, mi perro, salió corriendo de la cocina, moviendo la cola alegremente. Su habitual entusiasmo contrastaba con la extraña escena. Eché otra mirada a Alejo. No se apresuró a explicar su presencia. En cambio, me ofreció el encendedor con lentitud, sin prisa. Sus ojos parecían escrutarme, intentando leer algo en mí. «¿Qué haces aquí?». Me quité el abrigo, tratando de darle un tono neutro a mi voz, aunque por dentro ya sentía una creciente inquietud. «Te estaba esperando», respondió con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Me senté en el sillón frente a él, sin apartar la vista. «Pensé que siempre desaparecías después de almorzar», comenté, aunque en realidad sabía que su comportamiento era impredecible. Hoy me quedé. Quería hablar. Noté cómo se frotaba ligeramente la barbilla con los dedos, un gesto casi imperceptible que delataba su duda. No éramos tan cercanos como para compartir pensamientos o secretos. Siempre mantenía distancia. Generalmente reservado, algo sarcástico, callado. Pero ahora era diferente. No respondí de inmediato. La habitación me parecía ajena. La luz de la calle difuminaba los contornos de las cosas, y por un instante sentí una extraña premonición. «¿De qué?», pregunté finalmente. Alejo me miró más de lo necesario. Luego bajó la mirada a la mesa. «¿Podemos tomar un té primero?». Su voz era tranquila, pero en ella había una cierta pesadez. Me levanté en silencio y fui a la cocina. Sabía que él me seguiría. Abrí el armario y saqué un par de tazas. El agua en la tetera aún no había empezado a hervir, pero ya sentía su presencia detrás de mí. Alejo estaba en el umbral de la puerta, apoyado despreocupadamente contra el marco, como si no tuviera prisa. «¿Necesitas ayuda?», preguntó. Lancé una mirada rápida por encima del hombro. «No hace falta». Coloqué las tazas sobre la mesa y saqué un cuchillo para empezar a cortar un limón. Ese gesto simple me ayudaba a mantener las manos ocupadas, porque el resto de mis sentidos estaban demasiado alerta. Alejo no se movió. Sabía que me estaba observando, no directamente, pero con atención. «¿De qué querías hablar?», pregunté sin levantar la cabeza. Tardó unos segundos en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Es difícil de explicar». Deslicé una mirada de soslayo hacia él y sonreí apenas. «Inténtalo». Pasó los dedos por su barbilla, como si tratara de encontrar la manera correcta de decirlo. «¿Alguna vez has sentido que no encajas en tu propia vida?». Detuve la mano en el aire. «¿A qué te refieres?». Me miró directamente, sin esconderse detrás de su habitual sarcasmo o indiferencia. «La sensación de que todo a tu alrededor no es realmente tu vida, sino solo un papel que debes interpretar». Su voz era baja, casi imperceptible, pero cada palabra calaba más profundo de lo que debería. Aguanté la pausa antes de responder en voz baja. «Sí». Él asintió apenas, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y tú?», le pregunté. «Todo el tiempo». Tomé aire más hondo y, para cambiar de tema, cogí las tazas y empecé a verter el té caliente. «¿Sigues sintiéndote incómodo aquí?», pregunté mientras le ofrecía una taza. Él la miró, pero no la tomó de inmediato. «No se trata de eso». Intenté descifrar lo que quería decir, pero no respondí. «No me quedé porque quisiera», continuó. «Simplemente, en casa todo se volvió insoportable. Lo sabía. Sus padres estaban en pleno proceso de divorcio.
Llevaban meses de pleitos, disputas legales, desacuerdos sobre quién se quedaba con qué. Y en medio de todo eso, nadie se había preguntado dónde encajaba su hijo en esa historia. Lo entiendo, dije. Por primera vez en toda la noche, sonrió, pero su sonrisa era extraña, casi amarga. No puedes entenderlo, replicó suavemente. Tal vez no, pero eso no significa que no me importe. Finalmente tomó la taza y bebió un sorbo. Yo hice lo mismo. Tenía muchas cosas que decir, pero no las dije, porque en ese momento el silencio parecía hablar más que cualquier palabra. Tomé el cuchillo y empecé a cortar las verduras. Los movimientos rítmicos me ayudaban a concentrarme, a silenciar los pensamientos que aún rondaban en mi cabeza tras nuestra conversación. Alejo no se fue. Seguía ahí, de pie, y su silencio se hacía cada vez más evidente. ¿Siempre eres así?, preguntó de repente. Levanté la cabeza sin girarme del todo. Así como, fingiendo que no te das cuenta de las cosas. Su voz sonaba tranquila, pero había algo en su tono que hizo que apretara el cuchillo con más fuerza. No creo entender a qué te refieres. Se quedó callado un momento. Parecía estar decidiendo si debía seguir adelante o no. ¿Eso también es parte del papel? Mis manos se detuvieron de golpe. Mis dedos seguían aferrándose al mango de madera del cuchillo, pero mi atención ya estaba completamente en él. Alejo, ¿de qué estás hablando? Olvídalo. Desvió la mirada, como si se arrepintiera de haber dicho demasiado. Respiré hondo para recomponerme y volví a la tarea. ¿Por qué estás tan raro hoy?, pregunté sin mirarlo. Él sonrió levemente, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Eres la primera que lo nota. Sería difícil no notarlo, respondí, intentando darle ligereza a mi voz. No contestó. Alargué la mano para alcanzar un frasco de especias en la repisa alta. En ese mismo instante, él hizo lo mismo. Su mano rozó la mía. El contacto fue breve, accidental, pero suficiente para que algo cambiara. Retiré mi mano rápidamente, tomé el frasco y fingí que no había pasado nada. Perdón, murmuró él. No pasa nada, respondí sin expresión. No añadió nada más. Regresé a mis verduras, pero la atmósfera en la cocina ya no era la misma. Esa noche parecía una más, pero ya no lo era. La puerta se abrió y escuché un sonido familiar. La llave girando en la cerradura, el golpe sordo de los zapatos contra el suelo de madera del pasillo. Perdón, tuve que quedarme más tiempo, dijo Ignacio mientras se quitaba la chaqueta y la colgaba con descuido en el perchero. Su voz era serena, como siempre. Me lanzó una mirada rápida, como si quisiera evaluar si me había molestado su tardanza. Al no encontrar ninguna señal de enojo en mi rostro, simplemente siguió hacia la cocina. No pasa nada, respondí, colocando la cena en la mesa. Alejo se sentó en silencio en su lugar. No había dicho ni una palabra desde nuestra conversación en la cocina. Parecía tranquilo, pero no con la calma del descanso, sino con una quietud contenida, alerta. Me senté frente a él. La escena era la de siempre, casi doméstica. La luz tenue de la lámpara, los platos humeantes, el ruido lejano del televisor en el apartamento vecino. Todo parecía habitual, pero la sensación era distinta. ¿Cómo te va en la universidad?, preguntó Ignacio dirigiéndose a Alejo. Bien, respondió él sin mucho interés. Pareces cansado, comentó mi esposo, tomando un sorbo de agua. Alejo se encogió de hombros. Solo fue un día largo. ¿Ya te vas acostumbrando?, insistió Ignacio con genuina curiosidad. Algo así, contestó demasiado rápido. Vi cómo su mano se aferraba levemente al borde de la mesa. Conocía ese gesto. No quería estar ahí. Yo tampoco. Ambos lo sabíamos, y eso solo hacía que la tensión en la habitación se sintiera más densa. Mañana tengo que viajar por trabajo, dijo Ignacio rompiendo el silencio. Estaré 2 días en Málaga. Entiendo, asentí, dando un sorbo a mi vino. Si necesitas algo, llámame. Lo dijo como siempre que salía de viaje. Pero esta vez, sus palabras dejaron un eco extraño en el aire. Por supuesto, respondí. Sentí la mirada de Alejo sobre mí. Parecía haber captado algo en esa conversación, pero no dijo nada. La cena continuó unos minutos más.
Pero incluso cuando todo estuvo recogido, cuando los platos ya estaban en el fregadero, la sensación de que algo había quedado sin decir permaneció en el aire. Después de la cena, llevé los platos al fregadero, pero no los lavé. Necesitaba al menos un momento fuera de la cocina, sacudirme la tensión acumulada a lo largo de la noche. Tomé una copa de vino y salí al balcón. La noche era fresca. El viento mecía suavemente mi cabello, haciéndome encogerme instintivamente. La calle seguía su rutina habitual. Alguien hablaba por teléfono, el zumbido lejano de una motoneta, las luces de los televisores parpadeando en los apartamentos vecinos. Me apoyé en la barandilla y tomé un sorbo. Pasaron unos minutos antes de que la puerta se abriera en silencio y Alejo apareciera a mi lado. «Hace frío aquí», dijo, metiendo las manos en los bolsillos. No respondí, fingiendo estar concentrada en la vista nocturna de la ciudad. Se apoyó en la barandilla, imitando mi postura. «La cena fue tensa», comentó sin mirarme. «¿Tú crees?» Era evidente. No le respondí. Era inútil negar lo obvio. «Estás triste», dijo de repente. Giré la cabeza para mirarlo. «¿Por qué dices eso?» «Porque lo noto». Su voz era tranquila, sin el habitual tono despreocupado. Tomé otro sorbo de vino y tardé en contestar. «La gente no siempre es lo que aparenta». Él me miró con atención. «¿Y tú tienes que interpretar un papel?» No sabía qué buscaba con esta conversación, o si realmente buscaba algo. «¿Y tú no?» Le devolví la pregunta. Alejo esbozó una leve sonrisa. «Aprendí a hacerlo». Guardamos silencio unos minutos. Vi cómo apretaba los dedos, como si estuviera debatiéndose entre hablar o callar. «Mañana tu esposo se va de viaje, ¿verdad?» Asentí. «¿Sí? ¿Por 2 días?» «Sí», repetí. No dijo nada más. Yo tampoco. Era evidente que esta conversación podía ir mucho más lejos. Pero no lo permití. Bebí el último sorbo de mi copa, la apoyé en la barandilla y me giré hacia la puerta. Él se hizo a un lado para dejarme pasar, pero supe que se quedaría ahí un poco más. Apagué la luz de la cocina y caminé hacia la sala. La habitación estaba en penumbra. Solo las luces de la ciudad se filtraban a través de las puertas del balcón, proyectando reflejos suaves sobre las paredes. Me detuve por un momento, intentando ordenar mis pensamientos, pero escuché el leve crujido del suelo detrás de mí. Alejo. Sabía que me seguiría. Su silencio era casi palpable. Giré ligeramente la cabeza. Estaba de pie en el umbral, observándome. Las manos en los bolsillos, sin tensión aparente, pero con una concentración que se sentía en el aire. «¿No crees que ya es hora de dormir?», pregunté, intentando mantener un tono casual. «No tengo sueño». Su voz era tranquila, pero percibí algo más en ella. Me apoyé en el respaldo de un sillón. Había demasiadas cosas dichas entre nosotros y, al mismo tiempo, demasiadas cosas sin decir. «Alejo». Pasé una mano por mi cabello, buscando las palabras correctas. «¿Qué?». No sonaba impaciente ni insistente. No sabía cómo explicarle lo que ni siquiera yo entendía. Últimamente algo había cambiado. Al principio solo eran conversaciones, cotidianas, inofensivas, pero con una intensidad que no debería haber estado ahí. Alejo nunca había sido alguien abierto. Siempre mantenía distancia con los demás, igual que yo. Pero cada vez que nos quedábamos a solas, esa distancia se acortaba sin que ninguno de los dos lo intentara. Él veía más de lo que debería. Y yo también lo veía a él. Al principio pensé que solo era un efecto del hecho de compartir techo, un acercamiento circunstancial, pero en los últimos días empecé a darme cuenta de que mi reacción ante su presencia era demasiado intensa. Ya no me resultaba neutral. Sentí que esperaba mi respuesta, pero no me presionaba. Podía terminar esto en ese mismo instante. Decir algo que volviera a colocarnos en nuestro lugar. Pero no lo hice. Él dio un paso adelante. No fue brusco ni insistente. Solo acortó un poco más la distancia entre nosotros. Yo debería haberme apartado, pero no lo hice. «No deberíamos hacer esto», dije finalmente. «¿Por qué?» «Porque es una decisión equivocada». «Entonces, ¿por qué no te alejas?». No respondí. Su mirada recorrió mi rostro, y de repente sentí que me costaba respirar.
Él extendió la mano y sus dedos rozaron los míos. Un toque apenas perceptible, pero que se sintió demasiado real. Levanté la vista. Estaba muy cerca. Demasiado. Si me dices que no lo quieres, me detendré, susurró. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. Se inclinó un poco más. No me aparté. Sus labios tocaron los míos. Fue un beso suave, cuidadoso, como si aún me estuviera dando la oportunidad de detenerlo. Podría haberlo hecho. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. Solo cuando se apartó, me di cuenta de que habíamos cruzado un límite que no debía romperse. Vete, susurré. Me miró por un instante, con esa intensidad que hacía difícil respirar. Luego asintió. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola con mi elección. Me quedé de pie en la oscuridad. En el pasillo todavía flotaba el aroma del vino y los restos de la cena, pero apenas lo notaba. Mi cabeza estaba llena de un zumbido blanco. Pensamientos dispersos, fragmentos de palabras, el eco de un contacto que aún persistía en mi piel. Lentamente, pasé los dedos por mis labios, como si intentara borrar aquel beso, como si pudiera hacer que nunca hubiera ocurrido. Pero la realidad no se borraba tan fácilmente. Desde la habitación, escuché un sonido suave. Ignacio se movió en la cama. Bajé la mano de golpe. Él estaba aquí. Todo el tiempo. Exhalé lentamente y caminé hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta, así que asomé la cabeza con cautela. Ignacio dormía. Su respiración tranquila y regular llenaba la penumbra, y en ella había algo insoportablemente correcto. Entré despacio, me quité la bata y me metí en la cama a su lado. La oscuridad pesaba sobre mis párpados, pero el sueño no llegaba. Miré el techo, escuchando los latidos de mi propio corazón. No debería haber permitido esto. No debería haber sentido lo que sentí. Cerré los ojos y respiré hondo. El aroma familiar de Ignacio, café, un rastro ligero de su colonia, me envolvió. Normalmente eso me tranquilizaba, pero esa noche todo era distinto. No me di cuenta de cuándo me dormí. Pero antes de que la conciencia se desvaneciera por completo, lo último que vi en mi mente no fue el rostro de mi esposo. Fue Alejo. Me desperté con el sonido de la cafetera. La cabeza me pesaba, como si no hubiera dormido bien. Al principio no recordé dónde estaba. La luz matutina se filtraba suavemente a través de las cortinas. El sonido de una taza golpeando la mesa me devolvió a la realidad. Contuve la respiración, escuchando. Ignacio. Me incorporé lentamente, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio entre la noche anterior y esta mañana. Cuando entré en la cocina, él ya estaba sentado. Su camisa tenía el primer botón desabrochado, las mangas arremangadas como siempre en las mañanas. Revisaba su teléfono, pero cuando me vio, lo dejó a un lado. Sentí su mirada incluso antes de que hablara. No dormiste bien. Su voz sonaba neutra, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Fui hasta la cafetera y presioné el botón. Dormí bien, solo estoy un poco cansada. Es extraño. Anoche también parecías distinta. Tomé un sorbo de café, aunque estaba demasiado caliente, y lo miré directamente. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Qué cosas? Sabía que no preguntaba por preguntar. Ignacio nunca era alguien que presionara con palabras, pero siempre notaba cuando algo estaba fuera de lugar. Trabajo, planes, cosas sin importancia. Ya sabes. Asintió con lentitud. ¿Y Alejo? La pregunta parecía casual, pero algo en mi cuerpo se tensó. Fingí indiferencia, aunque no estaba segura de haberlo hecho bien. ¿Qué pasa con él? No lo sé. ¿Sigue dormido? Supongo. No he ido a su habitación. Ignacio dejó la taza en la mesa y cruzó los brazos. No es propio de él. Tal vez solo está cansado. Dije demasiado rápido. Él entrecerró los ojos apenas perceptiblemente. Respondiste muy rápido. Un leve malestar se instaló en mi pecho. ¿Eso es raro? Solo me parece curioso. Su mirada me estudiaba. No hay nada extraño, dije, tomando otro sorbo de café. Tal vez solo estás demasiado atento hoy. Puede ser, admitió.
Pero su tono no cambió. No parecía sospechar nada en concreto. Pero había sentido algo. Y eso era aún peor. Puse la taza en el fregadero y, para cambiar el tema, pregunté con voz más ligera. Dijiste que saldrías temprano para tu viaje, ¿cierto? Miró su reloj. Sí, asentí, dándome tiempo. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 2 días. Si todo va bien, quizás regrese antes. Entiendo. Hice como si estuviera ocupada con pequeños detalles en la cocina. Acomodé un paño, moví el salero. Él me observó en silencio por unos segundos más. Luego, tomó su teléfono y se levantó. Si necesitas algo, llámame. Por supuesto, dije con una sonrisa que no sentí del todo. Nos vemos. La puerta se cerró tras él. Me quedé quieta en la cocina, sintiendo el aire volverse más denso. Ignacio no sabía nada, pero había notado algo, y eso era suficiente para inquietarme. El día transcurría con una lentitud insoportable. Intenté ocuparme con pequeñas tareas, pero nada lograba distraerme. Leí un libro sin entender ni una sola línea. Encendí la televisión, pero los sonidos se sentían lejanos, vacíos. Alejo no salió de su habitación. Escuché algunos ruidos, el crujido de una silla, el abrir y cerrar de un armario. Pero no intentó hablar conmigo. No sabía qué estaba pensando. No sabía cómo se sentía respecto a lo que había sucedido entre nosotros. Yo tampoco sabía qué sentía realmente. Había demasiadas emociones enredadas, pero ninguna claridad. Al caer la tarde, finalmente tomé mi chaqueta y salí. Lucía me había pedido que la llevara a su casa, y acepté. Su voz llenaba el coche mientras conducía por las calles estrechas, pero apenas escuchaba lo que decía. Hablaba de su trabajo, de pequeños problemas del día a día, y yo solo asentía de vez en cuando. Mi mente estaba en otra parte. Cuando nos detuvimos frente a su edificio, ella me miró con curiosidad. «Hoy estás en otro lado». Forcé una sonrisa. «Solo estoy cansada». «¿Segura?». Asentí. Lucía no insistió. Solo me tocó suavemente la mano antes de bajar del coche. «Si necesitas hablar, llámame». «Gracias», respondí, aunque sabía que no lo haría. Esperé hasta que entrara en su edificio antes de volver a arrancar. Las calles estaban ya medio oscuras. Las farolas proyectaban un resplandor amarillo sobre el asfalto húmedo. Ni siquiera me había dado cuenta de que había empezado a lloviznar. Y entonces lo vi, cerca de la parada de autobús. Estaba de pie con una mochila al hombro, la capucha subida, las manos en los bolsillos. Frené y bajé la ventanilla lentamente. «¿A dónde vas?». Alejo giró la cabeza. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz de los faros. «A la estación». Mi estómago se encogió. «¿Te vas?». Asintió. «Sí». Una punzada de miedo me recorrió. «Alejo, no tienes que hacerlo». Me miró fijamente, y luego dijo, «Si me pides que me quede, lo haré». Su voz era tranquila, pero en ella había algo más. Podría haber respondido, pero no lo hice. Esperó unos segundos y luego asintió, como si hubiera entendido todo sin necesidad de palabras. «Cuídate, tía». Lo vi girarse y alejarse entre la gente que esperaba el autobús. Y solo entonces me di cuenta de que estaba apretando el volante con tanta fuerza que mis dedos habían perdido la sensibilidad. Aparqué el coche cerca de la estación sin saber cómo había llegado hasta allí. El corazón me latía con fuerza, pero no era miedo ni ansiedad. Era la certeza de que, si no decía algo ahora, esta sería la última vez que lo vería. El andén estaba medio vacío. Unas pocas personas esperaban bajo la luz de los faroles. Un grupo de estudiantes con mochilas grandes, un hombre de traje, una anciana con una maleta pequeña. Y él. Alejo estaba de espaldas a mí, la capucha puesta, los brazos cruzados sobre el pecho. Su mochila descansaba en un banco cercano. Me acerqué despacio, sin querer llamar la atención. No sabía qué iba a decir, pero él me sintió antes de que hablara. «Pensé que no vendrías», murmuró sin volverse. Su voz era neutral, sin reproche. «Yo también lo pensé», admití. Finalmente giró hacia mí. Sus ojos estaban tranquilos, oscuros, sin rastro de enojo. «¿Por qué estás aquí?». No tenía una respuesta. No sabía qué quería. No podía pedirle que se quedara.
No podía decirle que lo correcto era que se fuera. Es lo mejor, susurré, sin saber si se lo decía a él o a mí misma. ¿Tú crees? Su tono era suave, sin presión. Podría haberle dicho que pensaba en esto cada noche, que el beso de ayer había roto algo dentro de mí, que estaba perdida. Pero no dije nada. Él asintió despacio, como si mi silencio fuera suficiente. De acuerdo. Un anuncio sonó por los altavoces, informando que el tren llegaba. Alejo tomó su mochila y se la colgó al hombro. Se quedó parado frente a mí, esperando. Podría haber hecho algo. Podría haberle tomado la mano. Pero no lo hice. Me miró un momento más. Y luego sonrió. Una sonrisa tranquila, resignada. Se dio la vuelta y caminó hacia el tren. Vi su silueta perderse entre los pasajeros. Vi las puertas cerrarse detrás de él. Vi el tren empezar a moverse, alejándolo. Y solo cuando desapareció en la distancia, di un paso atrás. Perdí el equilibrio. Pero ya no tenía sentido seguir sosteniéndome. La mañana era silenciosa. Cuando desperté, lo primero que sentí fue un vacío. No un vacío de cansancio o de insomnio. Tampoco el vacío que deja un momento difícil. Era un vacío profundo, como el polvo acumulado en una habitación abandonada. En la cocina, el aroma del café ya flotaba en el aire. Salí de la habitación lentamente, inhalando el olor familiar de cada mañana. Ignacio estaba sentado en la mesa, revisando su teléfono como siempre. Su presencia era estable, correcta. Me serví una taza de café, sintiendo su mirada sobre mí aunque no levanté los ojos. ¿No tienes que ir a la oficina? Pregunté para romper el silencio. Volví antes de lo planeado. Decidí trabajar desde casa. Asentí, tomando un sorbo de café. No habló enseguida, pero su silencio no era el de siempre. ¿Alejo ya se fue? Preguntó finalmente. Mis dedos apretaron la taza apenas perceptiblemente. Sí. ¿Para siempre? Levanté la mirada. Ignacio no parecía sorprendido. Solo esperaba. Podría haber respondido con algo neutral. Podría haber desviado la conversación. Pero en su lugar, simplemente dije, no lo sé. Me observó por unos segundos más y luego asintió, como si algo dentro de él acabara de encajar. No añadió nada. Cuando salió de la cocina, noté un pequeño papel blanco al lado de la cafetera. Doblado con cuidado, sin ninguna firma. Lo abrí. Solo una frase escrita con letra firme y precisa. A veces el silencio dice más que las palabras. Pero siempre sabrás que estuve aquí. Mis dedos apretaron el papel. No sabía qué significaban esas palabras. No sabía si aún tenía una elección. Me quedé en la cocina vacía, escuchando el sonido del reloj marcando los segundos que me separaban del pasado. Algunas cosas nunca se van del todo, aunque ya no estén cerca. Los días volvieron a su cauce habitual, pero algo dentro de mí permanecía inmóvil, como si hubiera quedado atrapado en un instante que ya no existía. Alejo no escribió. Yo tampoco. Era parte de nuestro acuerdo silencioso. No mirar atrás. Ignacio siguió comportándose como siempre. Trabajo, rutina, cenas tranquilas. Pero yo sabía que notaba la distancia. Él no preguntaba, pero sentía el cambio. Una noche, sin previo aviso, dijo, ¿eres feliz? Levanté la cabeza, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué lo preguntas? Tomó un sorbo de vino, sin mirarme directamente. Simple curiosidad. No respondí de inmediato. La felicidad es un concepto complejo. Yo tenía estabilidad, seguridad. Estaba donde siempre había creído que debía estar. Pero la felicidad es otra cosa. Estoy bien, respondí al final. Ignacio asintió, y la conversación terminó ahí. Pero su pregunta se quedó en mí durante semanas. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, abrí una foto sin darme cuenta. Era de hacía unos meses. Un momento cualquiera. Alejo y yo en la cocina, él sostenía una cuchara y me apuntaba en broma con ella porque le dije que removía la salsa demasiado lento. Me acordé de su risa. Me acordé de la ligereza de ese instante. Cerré la imagen y dejé el teléfono a un lado. No podía cambiar lo que pasó. No podía recuperar lo que se había perdido. Solo podía seguir adelante. A veces el silencio dice más que las palabras. Pero incluso el silencio no puede borrar algunos sentimientos.
porque permanecen, aunque nunca vuelvan.